Durante años fue intocable, pero un solo error lo dejó expuesto, y no hubo segunda oportunidad. 2 de diciembre de 1993. Medellín se convierte en un hervidero de rumores, sirenas y disparos. En el tejado de una vivienda modesta de 3 pisos yace Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre que durante años había sembrado terror, convertido en un mito y hecho tambalear gobiernos enteros. El zar de la cocaína había caído. Su rostro, oculto tras una espesa barba para evitar ser reconocido, no fue suficiente para engañar al bloque de búsqueda. Lo habían cazado, acorralado y finalmente abatido. Para muchos, era el fin de una era marcada por la violencia, el miedo y la corrupción. Pero detrás de esa imagen congelada en el tiempo, el cadáver de Escobar sobre un tejado, descalzo y vencido, se esconde una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué errores cometió el criminal más poderoso del planeta para terminar en aquella escena de muerte y soledad? Hoy vamos a recorrer, paso a paso, la cadena de decisiones, traiciones y desesperación que sellaron el destino de Pablo Escobar. Una historia donde cada movimiento tuvo un precio, y donde, al final, su peor enemigo fue él mismo. El primer error, la jaula de oro. En un intento desesperado por frenar la guerra sangrienta que desangraba a Colombia, el gobierno aceptó una condición insólita impuesta por Pablo Escobar: entregarse voluntariamente, a cambio de que no fuera extraditado a Estados Unidos. Así, en 1991, Escobar ingresó a prisión. Pero no a cualquier prisión. Lo hizo a la Catedral, un complejo que él mismo diseñó y mandó construir a su medida. A simple vista, parecía un gran triunfo tanto para el Estado como para el capo. Escobar estaba recluido, pero la realidad era muy distinta. Desde dentro de la Catedral, Pablo vivía mejor que cuando estaba libre. Lujos, sirvientes, fiestas interminables y absoluta libertad de acción. Rodeado de una malla electrificada y guardianes que en realidad respondían a sus órdenes, disfrutaba de un reino de excesos que tarde o temprano saldría a la luz. La farsa no podía durar para siempre. La prensa comenzó a destapar la verdad, generando una ola de indignación dentro y fuera del país. La presión mediática y política obligó al gobierno colombiano a actuar. Se iniciaron los trámites para trasladarlo a una cárcel real, con vigilancia estricta y sin privilegios. Pero Pablo Escobar no estaba dispuesto a rendirse. Desde su refugio, seguía traficando cocaína, ordenando asesinatos y manejando su imperio criminal como si nada hubiese cambiado. La Catedral no era su prisión, era su fortaleza. El verdadero punto de quiebre llegó cuando 2 de sus socios más cercanos, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, líderes del cártel de Medellín, fueron asesinados dentro de la Catedral. Escobar los acusó de traición tras enterarse de rumores sobre una supuesta reunión con miembros del cártel de Cali. En ese momento, la situación económica de su organización era crítica. Rutas de tráfico colapsadas, pagos atrasados, aliados inseguros. La paranoia, la falta de confianza y la ambición desmedida fueron el cóctel perfecto que llevó a Escobar a cometer uno de sus mayores errores: eliminar a quienes habían sido sus pilares. Ese día, sin saberlo, Pablo Escobar rompió el delicado equilibrio que aún mantenía su poder en Medellín y firmó su primera sentencia de muerte, la traición que dinamitó su imperio. La tensión era insoportable. Escobar, cada vez más paranoico y aislado, estaba convencido de que Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada, 2 de sus socios más leales, le habían ocultado una caleta con cerca de $20 millones. La traición, para Pablo, era imperdonable. Aquel día, ambos llegaron apresurados a la Catedral. A través del citófono, pidieron ser recibidos de inmediato. El patrón, sin dudarlo, ordenó que subieran. Se sentaron frente a él, tensos, sabiendo que la situación no era favorable. Galeano explicó que el dinero encontrado en San Pío era suyo y de Moncada,
y prometió devolverlos sin problemas. Aprovecharon para mencionar las mensualidades que le debían, cuotas obligatorias destinadas a financiar la guerra contra la extradición. Escobar, con una mezcla de arrogancia y desprecio, les respondió que ya no necesitaba su ayuda económica. Se estaba moviendo con recursos propios. Parecía que la reunión terminaría ahí. Pero 2 horas más tarde, otro de los hombres de confianza de Escobar llegó con noticias demoledoras. Habían encontrado más de 23 millones de dólares ocultos. Cuando le preguntaron si ese dinero era suyo, Pablo respondió con frialdad escalofriante. «No, mijo, eso es de Kiko y de Galeano. Si quieren, quédense con todo y hagan la guerra ustedes. O me dan 18 millones, y yo me encargo de ellos mañana mismo». Esa frase fue la sentencia de muerte de Fernando Galeano y Gerardo Moncada. Sin vacilar, Escobar traicionó a sus propios aliados. Con ese acto, no solo rompió los últimos lazos de confianza dentro del cártel de Medellín, dinamitó toda la estructura que aún lo sostenía. A partir de ese momento, los antiguos amigos de Escobar comenzaron a buscar alianzas con sus enemigos. Don Berna viajó a Cali, donde selló pactos con los hermanos Castaño y con los líderes del cártel de Cali. De esas reuniones surgió un nuevo enemigo implacable, los Pepes, el grupo que perseguiría a Pablo Escobar sin descanso. Ese día, sin saberlo, Pablo Escobar no solo eliminó a 2 socios, detonó la caída definitiva de su imperio, la fuga de la catedral, el último gran escape. La presión sobre el gobierno colombiano era insostenible. La imagen de Pablo Escobar, viviendo como un rey dentro de su propia cárcel, era una vergüenza internacional. Cada nueva filtración, cada fotografía de fiestas, lujos y excesos dentro de la catedral erosionaba la credibilidad del Estado ante el mundo. El 21 de julio de 1992 se tomó una decisión drástica: intervenir la catedral y trasladar a Escobar a una verdadera prisión militar, bajo control estricto. Pero todo salió mal. 2 altos funcionarios, el director de prisiones y el viceministro de Justicia, se adelantaron al operativo y llegaron a la catedral para coordinar el traslado. Allí fueron sorprendidos por los hombres de Escobar, que estaban armados hasta los dientes, y, peor aún, contaban con la complicidad de los propios guardianes de la prisión. Cuando les preguntaron el motivo de su llegada, los funcionarios confesaron: iban a cambiar a los guardias por soldados y a trasladar a Escobar a una guarnición militar. Para el patrón, aquello era una señal inequívoca. Algo grande se estaba cocinando. Observando con binoculares, sus hombres detectaron detalles que confirmaban sus sospechas. Hombres demasiado altos para ser soldados colombianos, fusiles equipados con silenciadores. Todo indicaba que no era un simple traslado, sino algo mucho más peligroso. Sin perder tiempo, Escobar ordenó retener a los funcionarios. Lo que iba a ser un traslado se transformó en un secuestro improvisado. En medio de tensas negociaciones y disparos aislados, Pablo esperaba su mejor aliado, la niebla. Y la niebla llegó. Cubiertos por una densa cortina que envolvía la montaña, Pablo Escobar y varios de sus hombres escaparon de la catedral durante la madrugada del 22 de julio de 1992. Desde ese instante, el patrón volvió a convertirse en el fugitivo número 1 del planeta. El gobierno reaccionó con contundencia. Ofrecieron una recompensa de 2.700 millones de pesos por su captura y 100 millones por cada uno de sus hombres de confianza. El bloque de búsqueda, compuesto por policías élite, militares y agentes de la DEA, inició una cacería sin precedentes. Pero Escobar no pensaba rendirse. Respondió como mejor sabía, declarando la guerra total. Puso precio a las cabezas de coroneles, oficiales y cualquiera que se interpusiera en su camino. La persecución más feroz en la historia reciente de Colombia acababa de comenzar. Los Pepes, la cacería implacable.
Mientras Pablo Escobar dedicaba todos sus recursos y energías a una guerra sin cuartel contra el Estado colombiano, cometió otro error fatal. Descuidó aquello que verdaderamente lo había mantenido en la cima durante años: su negocio. Obsesionado con la guerra, exigía contribuciones cada vez más altas a sus socios para financiar su cruzada personal. Las tensiones internas, inevitables, no tardaron en estallar. Familias enteras de antiguos aliados, como los Galeano y los Moncada, comenzaron a buscar protección en el lado contrario. Los capos del cártel de Cali no desaprovecharon la oportunidad. Abrieron sus puertas a los desertores de Escobar, sellando pactos de venganza y fortaleciendo su red de enemigos. De estas alianzas surgió un nuevo y temible frente: los Pepes, siglas de Perseguidos por Pablo Escobar. Una organización formada por los hermanos Castaño, veteranos paramilitares curtidos en la violencia, respaldados por los pesos pesados del cártel de Cali. Pero no eran los únicos. A los Pepes se sumaron industriales, políticos, ganaderos que alguna vez fueron extorsionados por Escobar, e incluso agentes de la DEA y la CIA, todos con un enemigo común: el hombre que había mantenido al país en un estado permanente de terror. Su misión era clara: arrasar con todo lo que alguna vez hubiera estado bajo el control de Pablo Escobar. Y lo cumplieron con brutal eficiencia. Financiados por una poderosa red de intereses privados y estatales, desplegaron una ofensiva total. Asesinaron abogados, escoltas y contadores. Atacaron la estructura financiera, militar y de comunicaciones del cártel de Medellín. Cada pieza, cada refugio, cada aliado de Escobar fue destruido sistemáticamente. Los Pepes no conocían límites. Incendiaron propiedades, dinamitaron haciendas y lanzaron atentados incluso contra los familiares del capo. A principios de febrero, 2 coches bomba explotaron en complejos residenciales donde vivía su familia. También incendiaron una finca donde se rumoraba que Escobar guardaba obras originales de Picasso, y destruyeron su legendaria colección de automóviles antiguos. El imperio que Pablo Escobar había construido a base de sangre, miedo y dinero comenzaba a derrumbarse ante sus propios ojos, y esta vez no había refugio seguro. Síntomas de acorralamiento. Acorralado, aislado y con cada vez menos recursos, Pablo Escobar apostó por su última carta desesperada: provocar el caos absoluto. Convencido de que solo a través del terror el Estado colombiano se vería obligado a negociar, Escobar ordenó una ofensiva salvaje: incendiar casas de políticos, atacar a figuras públicas, detonar bombas en lugares estratégicos. Su objetivo era claro: sumir al país en un estado de miedo permanente. Según sus propias palabras, había que poner todo el corazón en la guerra, aunque eso implicara morir en el intento. Cada día que pasaba, su margen de maniobra se reducía aún más. Ante la presión implacable, Escobar envió una carta al fiscal general de la Nación. En ella descartaba cualquier tipo de negociación tradicional y lanzaba una advertencia inquietante: el Estado estaba confundiendo su nobleza con debilidad, y estaba dispuesto a demostrarles lo contrario. No tardó en cumplir su amenaza. Una ola de atentados, explosiones y asesinatos estremeció a Colombia. El terror se convirtió en su único lenguaje, en su última estrategia para forzar una salida política que ya era imposible. En paralelo, Pablo Escobar, cada vez más desesperado, intentaba negociar una rendición en condiciones favorables. Solicitó ser trasladado a una cárcel intermedia, lejos de las zonas urbanas donde un atentado pudiera costarle la vida. Quería garantías de seguridad para él y, sobre todo, para su familia. Pero sus actos habían sellado su destino. Cada bomba, cada amenaza, cada ataque cerraba una puerta más. Lejos de ablandar a sus perseguidores, solo consiguió enfurecerlos y unirlos en su contra. El terror, que durante años había sido su escudo más poderoso, ahora se había transformado en su condena definitiva.
el error fatal. Por muy temido que fuera, Pablo Escobar seguía siendo humano, y como cualquier ser humano, tenía una debilidad imposible de ocultar: su familia. Carlos Castaño, uno de los líderes paramilitares que contribuyó a su caída, lo sabía muy bien. Ante el bloque de búsqueda, fue claro: el único talón de Aquiles de Pablo Escobar es su familia. No hay más. En esos días críticos, su esposa, sus hijos y sus seres más cercanos se encontraban vulnerables, atrapados en un país que ya no ofrecía refugio. Pablo concentró todos sus esfuerzos en sacarlos de Colombia, convencido de que si lograba protegerlos, aún tendría margen para maniobrar. Pero el 28 de noviembre de 1993, su plan se desplomó. A petición del gobierno colombiano, Alemania rechazó recibir a su familia. En el aeropuerto de Frankfurt, agentes abordaron el avión y retuvieron a los 4 viajeros. La noticia fue un golpe devastador. Escobar, consumido por la ira y la frustración, escribió una carta al embajador de Alemania en Colombia. En ella expresaba su profunda indignación, defendiendo la inocencia de su familia y recordando que América Latina había acogido con respeto a miles de alemanes tras la Segunda Guerra Mundial. Para Pablo, la humillación era personal e irreparable. Mientras tanto, la presión sobre su figura aumentaba. Escobar sabía que lo estaban vigilando. Por eso extremaba sus medidas de seguridad. Cambiaba constantemente de ubicación, realizaba llamadas breves y desde distintos puntos, y sus hombres creaban distracciones para entorpecer los rastreos. A pesar de estos esfuerzos, la tecnología estaba inclinando la balanza en su contra. Un dispositivo conocido como Direction Finder, introducido secretamente en Colombia, permitió triangular las llamadas de Escobar. A esto se sumaban más de 500 casetes de grabaciones de voz que el bloque de búsqueda analizaba meticulosamente. Cada conversación, cada error, estrechaba el cerco. El fracaso en sacar a su familia del país fue el golpe que terminó de quebrarlo emocionalmente. Lleno de rabia y desesperación, Escobar amenazó públicamente con represalias contra ciudadanos, turistas y empresas alemanas. Era el grito de un hombre que sentía que todo lo que amaba se le escapaba de las manos. Su esposa e hijos, bajo vigilancia policial, fueron alojados en el Hotel Tequendama de Bogotá. Desde su escondite, Pablo, cada vez más descuidado y ansioso, comenzó a llamarlos insistentemente. Sus conversaciones, registradas por sus perseguidores, reflejaban un hombre consumido por el miedo y la impotencia. De todas maneras, cueste lo que cueste, ustedes saben que os necesito. Yo no tengo vida si no lucho por ustedes. Estoy metido en una cueva, muy, muy seguro, decía, en tono desesperado. El 1 de diciembre, día de su cumpleaños, impulsado por la necesidad de escuchar a su familia y confiado en su rutina de precauciones, Escobar cometió su error más grave. Realizó 6 llamadas telefónicas a distintas residencias vinculadas al Tequendama. Esta cadena de llamadas fue suficiente. El tiempo de conexión permitió triangular su ubicación exacta. Pablo Escobar, sin saberlo, había firmado su sentencia final. La caída de Escobar. El 2 de diciembre de 1993, apenas un día después de su cumpleaños número 44, el final alcanzó a Pablo Escobar. Aproximadamente 500 policías y militares rodearon una vivienda en Medellín. Habían rastreado su ubicación gracias a las llamadas desesperadas que hizo intentando comunicarse con su familia. Dentro de aquella casa, Escobar y uno de sus hombres intentaban resistir. La operación fue fulminante. 3 disparos impactaron en el cuerpo de Pablo Escobar, y uno de ellos, el considerado fatal, alcanzó su cabeza. En cuestión de minutos, el hombre que durante años había sembrado terror, doblegado gobiernos y escrito su nombre en las páginas más oscuras de la historia, yacía muerto en el techo de aquella casa. Su reinado de violencia y miedo había llegado a su fin.
Deceso de Escobar. ¿Se quitó la vida o fue abatido? La muerte de Pablo Escobar no cerró la historia. Al contrario, abrió un abanico de interrogantes que, hasta hoy, siguen sin respuesta definitiva. ¿Quién disparó el tiro fatal? ¿Fue un francotirador del bloque de búsqueda? ¿O fue el propio Escobar quien, al verse acorralado, decidió terminar su vida? Algunos sostienen que Pablo Escobar se autoeliminó. Argumentan que, cuando fue encontrado, estaba descalzo, un detalle que consideran revelador. Escobar tenía la costumbre de dormir con los zapatos atados a su arma, convencido de que, en caso de emergencia, escapar sería su primera prioridad. Estar descalzo, para quienes lo conocieron, sugería que no intentó huir, y que tal vez decidió poner fin a su propia historia. Sin embargo, otros aseguran con firmeza que fue abatido por los francotiradores. Según testigos del operativo, al verse descubierto en la azotea, Escobar intentó sacar su pistola, pero los hombres del bloque de búsqueda, que ya lo tenían en la mira, no le dieron oportunidad. Los disparos fueron certeros, precisos y fulminantes. Él nunca hubiera pensado en quitarse la vida, afirman quienes convivieron con Escobar durante años. Para ellos, Pablo era un estratega nato, un hombre que hasta en las circunstancias más adversas buscaba una vía de escape. El suicidio, dicen, no estaba en su naturaleza. La autopsia oficial reveló un dato importante. No se hallaron rastros de pólvora alrededor de la herida fatal. Esto sugiere que el disparo no se realizó a quemarropa, debilitando, al menos parcialmente, la teoría del suicidio. Pablo Escobar cayó aquel 2 de diciembre de 1993, pero hasta hoy, su último segundo de vida sigue envuelto en el misterio. El 2 de diciembre de 1993, la noticia recorrió Colombia y el mundo como un relámpago. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más temido y perseguido de la historia reciente, había sido abatido. La televisión interrumpió sus transmisiones con 1, 2, 3 extras consecutivos. Las imágenes de su muerte se convirtieron en símbolo de un país que, entre el alivio y la incredulidad, trataba de cerrar una herida profunda. En muchas partes, la alegría fue desbordante. En otras, su muerte dejó sentimientos encontrados. Su hijo, años después, recordaría que Escobar soñaba con ver a Colombia en paz, aunque sus propios actos lo alejaron, irremediablemente, de ese camino. Así terminaba la historia de un hombre que cambió para siempre el destino de un país, dejando tras de sí un legado de miedo, violencia y ambición. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más intensos y trágicos de América Latina. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Pablo Escobar se quitó la vida o fue abatido por sus perseguidores? Nos vemos en el próximo video.